Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Pablo López, secretario de Finanzas. Bueno, buenos días a todos, señores senadores, público en general. Habiendo sido presentados los lineamientos macroeconómicos que guiaron la construcción de este presupuesto, de este proyecto de presupuesto 2015, me voy a referir yo a la política financiera que está contenida en dicho proyecto de presupuesto. Específicamente voy a detenerme y voy a desarrollar la política de financiamiento del Estado Nacional que se viene llevando adelante en este año 2014, y aquella que está prevista para el año 2015, para el año que viene. Es importante tener en cuenta que esa política de financiamiento, tanto la que venimos desarrollando durante este año como aquella que tenemos prevista para el año que viene, es una continuidad de la política de financiamiento que se viene desarrollando en la Argentina desde el año 2003. Por eso mismo, en la primera parte de la exposición voy a dedicar brevemente a caracterizar el periodo 2003-2013 en términos de financiamiento y endeudamiento del Estado Nacional, para luego sí referirme a el proceso de financiamiento durante este 2014 y el año 2015. Voy a ser breve en esa introducción, pero me parece que es necesaria porque plantea el contexto de esta política, que como dije recién, es una continuidad de la que se viene desarrollando en la Argentina desde el año 2003. Como ustedes saben, el año 2003 marca el inicio de una etapa importantísima para la economía argentina, que se plantea con una diferencia muy fuerte respecto del periodo anterior, respecto de las décadas previas en la economía argentina. Ya conocen, no voy acá a entrar en detalle, ya conocen ustedes perfectamente la historia de nuestro país previa al año 2003, las décadas que se extienden en la economía argentina, específicamente desde el año 1976, que en materia de endeudamiento se caracterizaron por un sobreendeudamiento, un endeudamiento descontrolado del Estado Nacional y en detrimento del aparato productivo de la industria nacional. Ese proceso culminó hacia finales del año 2001 con la crisis económica, la crisis más profunda que ha vivido nuestro país en su historia, que tuvo como uno de sus componentes el default de la deuda soberana. Y si uno se ubica en momentos antes de ese default de la deuda soberana y le saca una foto a la configuración del endeudamiento de la deuda del Estado Nacional, me estoy refiriendo a los momentos antes al default de 2001, se encuentra que se explica perfectamente lo sucedido después, es decir, el default de la deuda soberana, porque se nota a las claras que se trataba de una configuración de deuda absolutamente insustentable para cualquier economía. Específicamente, cuando uno mira, se encuentra con una deuda que no solo en términos de niveles, es decir, una deuda que superaba enormemente a la capacidad de generar recursos de la economía, como debe medirse el endeudamiento, es decir, en términos de la capacidad de generar recursos, sino que también en cuanto a su composición. Se trataba de una deuda que estaba concentrada en su mayor parte en plazos cortos de maduración, es decir, en vencimientos en plazos cortos,
a su vez se encontraba concentrada en su amplia mayoría en tenedores privados y en moneda extranjera. Esto nos habla de una deuda que se hacía muy difícil de administrar y de hecho hubo intentos de revertir esta situación con los hechos que ya se conocen, como el blindaje, el megacanje, que no hicieron más que agravar esta situación. Esto conduce, como ya conocen, el default, y lo que es importante acá marcar entonces es que la política de financiamiento que se abre a partir de 2003 marca un cambio fundamental para la economía argentina y hace que la configuración de deuda que hoy tengamos sea absolutamente distinta de aquella que prevalecía en los años 2001, 2002 y en momentos en donde el doctor Néstor Kirchner asume la presidencia en el año 2003. Específicamente, los lineamientos que guiaron a la política financiera desde el año 2003 tienen que ver con una búsqueda de regularizar los pasivos, aquellos pasivos que se encontraban en situación irregular luego del default soberano, de la deuda soberana del año 2001, como dije recién. Esa regularización de pasivos permitió mejorar el perfil de las obligaciones financieras en términos de plazos, de costo de intereses y de composición por moneda de la deuda. Al mismo tiempo, se utilizaron fuentes de financiamiento internas consistentes con el modelo macroeconómico que se llevó adelante desde ese año. Esto implicó una coordinación muy fuerte con las distintas agencias del sector público y a su vez se crearon y se usaron los fondos de desendeudamiento para el pago a acreedores privados y organismos multilaterales. Estos lineamientos, estos pilares de la política financiera son los que permitieron alterar en forma sustancial la configuración del endeudamiento de la deuda del Estado Nacional entre el año 2003 y la actualidad. Específicamente, esos lineamientos se tradujeron en una serie de acciones que fueron los que permitieron tener hoy la configuración de deuda que tenemos. Fíjense que partimos, como dije hace un rato, de la situación de default de la deuda soberana de diciembre del año 2001 por más de 80.000 millones de dólares. En realidad, los más de 80.000 millones de dólares corresponde a la deuda en títulos públicos, pero ustedes saben también que entró en default en ese momento otras deudas, como por ejemplo las deudas bilaterales que la Argentina mantenía con otros países. A partir de entonces se llevaron adelante una serie de acciones que ustedes ya conocen y las voy a mencionar brevemente, como son el canje de la deuda soberana del año 2005, que tuvo una aceptación del 76% de los tenedores de títulos públicos argentinos. Durante todo este periodo, a su vez, se mantuvo una relación muy buena con los organismos financieros internacionales y se realizaron los pagos correspondientes con todos los organismos internacionales e incluso se canceló completamente la deuda que la Argentina mantenía con el FMI, con todo lo que eso implicaba para el desarrollo de políticas internas y los condicionamientos que eso implicaba para las políticas internas. También ahí en el gráfico marcamos un hecho importante como fue la caída de Lehman Brothers en el año 2008. Esto obviamente no es un hito de la política financiera nacional, pero sí marca un hecho importante porque, en primer lugar, marca el inicio de una crisis financiera internacional muy fuerte y una crisis en general económica a nivel internacional muy fuerte, cuyas consecuencias todavía no terminaron de saldarse en la economía global y hoy todavía vimos las consecuencias, como ha desarrollado el secretario de Política Económica, pero a la vez ese hecho también marca algo importante que es, ustedes saben que previo a ese hecho, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había tomado la decisión de cancelar completamente la deuda con el Club de París. Y esto marca la decisión y el objetivo que se plantearon los gobiernos del año 2003 de regularizar la deuda, regularizar la situación de la deuda argentina con el 100% de los acreedores, con todos los acreedores de la República Argentina. Obviamente ese pago no pudo realizarse debido al estallido de la crisis financiera internacional, pero como ustedes saben, este año hemos logrado cerrar un acuerdo con ese organismo que nos permitió refinanciar esa deuda para cancelarla
en los años que vienen. A su vez, en el año 2008 y 2009 se realizaron también ciertas operaciones en el mercado interno, como ciertas recompras de títulos y canjes en el mercado local, que permitieron despejar los vencimientos de deuda para los años siguientes. Otro hecho importante también en materia de endeudamiento fue la estatización de las AFJP en el año 2008. Este hecho fue muy importante para toda la economía argentina en su conjunto, pero en términos de deuda también cumplió una función en particular porque permitió que una parte importante de la deuda que poseían agentes privados, deuda del Estado Nacional con agentes privados, pasara a manos de una agencia estatal como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que permite una mejor administración de esos pasivos. Otro hecho importante también es el ocurrido desde marzo del 2010, que fue el uso de los fondos de desendeudamiento para el pago a tenedores privados y organismos internacionales, que es un eje importante de la política que se llevó adelante y que permitió reducir el endeudamiento del Estado Nacional. Y la reapertura del canje en el año 2010 también merece la pena mencionarse, que llevó la aceptación del canje a más del 90% de los acreedores. Casi la totalidad de los acreedores han aceptado la propuesta que ha realizado la Argentina en materia de canje de deuda. Y en el año 2013, el año pasado, se han firmado los acuerdos con las firmas con sentencia firme en los tribunales del CIADI. Estos no son más que algunas de las acciones que llevó adelante el gobierno nacional, en la búsqueda de regularizar la deuda, regularizar la situación de deuda a partir de la herencia, de la pesada herencia que se recibió en el año 2003 en relación al default de la deuda soberana. Y estas son las acciones que permitieron, como dije antes, mejorar y cambiar sustancialmente la configuración de la deuda de nuestro país. Configuración que se puede reflejar, se puede ver en una serie de indicadores, como son los que voy a mostrar a continuación. Fíjense cómo, haciendo una comparación entre el año 2003 y el año 2013, que es el último año cerrado que tenemos, se observa, esta es la deuda en términos del producto de la economía. Como dije antes, la forma correcta de medir la deuda es en relación a la capacidad de generar recursos que tiene la economía, es decir, en relación a su Producto Interno Bruto. Como se ve, las tres columnas de la izquierda corresponden al año 2013 y las de la derecha corresponden al año 2003 y las de la derecha corresponden al año 2013. La columna, la barra azul, es la deuda bruta en términos del PIB y como se ve, se observa una caída importantísima. La deuda en el año 2003 representaba más del 100% del producto, representaba el 140% del producto de la economía, mientras que en la actualidad se encuentra alrededor del 40% del producto de la economía. Y esto se ve también en las barras rojas y las verdes. La roja representa de esa deuda solamente la que corresponde a tenedores privados y organismos internacionales. Fíjense que la mayor parte de la deuda bruta en el 2003 correspondía al sector privado y organismos internacionales, como se ve en la barra roja, y esa representaba el 136% del PIB, mientras que en la actualidad se ubica solamente en un 16% del PIB. Y lo que es más importante aún es la deuda con el sector privado, es la comparación entre las barras verdes. Fíjense que la deuda que mantenía el Estado Nacional con el sector privado en el año 2003 superaba al producto de la economía, era el 106% del producto de la economía, mientras que en la actualidad se ubica alrededor del 10% del producto de la economía. Esta deuda incluye tanto la deuda en moneda extranjera como la deuda en moneda local, es toda la deuda del Estado Nacional. Otra forma de ver lo mismo que mostraba recién veíamos en términos del PIB, estas dos barras comparan el año 2013 contra el año 2003 contra el año 2013, la composición de esa deuda, es decir, la barra completa representa el 100% de la deuda. Fíjense la caída que representa en cuanto a participación en la deuda total, la deuda en manos de privados, que es la franja verde de ambas barras. En un caso representaba el 76% de la deuda y en la actualidad se ubica alrededor de un 30% de la deuda total se encuentra en manos del sector privado.
Y si a eso se suma la deuda en manos de organismos internacionales, que es la franja celeste, lo que se observa es que en el año 2003 casi la totalidad de la deuda estaba en manos de organismos internacionales o del sector privado, es decir, el 97%, el 98% de la deuda, mientras que en la actualidad representa solamente el 40% de la deuda total está en manos del sector privado y de organismos internacionales. La contrapartida de esta es el crecimiento de la deuda intrasector público, de la deuda con organismos del sector público, que, como mencionaba al principio, permiten una mucho mejor administración de esa deuda, mucho más fácil de administrar y manejar. Otra forma de ver esto es imprimirle, es el mismo gráfico que mostraba recién, pero imprimiéndole una dinámica, simplemente para mostrar que un hecho fundamental que permitió reducir la participación de la deuda en manos de privados fue la estatización de las AFJP, como mencionaba al principio, que hizo que deuda que se encontraba en manos de las AFJP, es decir, que se encontraba en manos privadas, pasara a manos del Estado a partir de la agencia estatal, es decir, del ANSES. Otro indicador importante tiene que ver con la diversificación que se ha logrado en materia de deuda en relación a la deuda por moneda. Como se ve, en el año 2001, la deuda se encontraba en su amplia mayoría, casi en su totalidad, nominada en moneda extranjera. Eso ha cambiado, se ha logrado reducir el peso de la deuda en moneda extranjera y, como se ve, en la actualidad la deuda en moneda extranjera se encuentra en niveles cercanos al 60% de la deuda total del Estado Nacional. Esto habla, asimismo, de una posibilidad de una mejor administración de esa deuda al encontrarse en una parte importante nominada en moneda local, en la moneda de nuestro país. Otro indicador importante tiene que ver con la vida promedio de la deuda, es decir, el plazo que se extiende hacia el vencimiento de esas deudas. Como se ven, las barras rojas corresponden al año 2003 y las barras azules corresponden al año 2013. Se observa que en todos los casos la barra azul es mayor que la barra roja. Esto quiere decir que se han logrado extender el plazo de maduración de esas deudas. Como se ve, el primer par de barras, el que está más hacia la izquierda, es la deuda bruta. Esto implica que se ha logrado extender el plazo de vencimiento de la deuda entre el 7,8, que correspondía 7,8 años, la vida promedio, que correspondía al año 2003, a 9 años en la actualidad. Esto es la deuda bruta total. Obviamente acá está el efecto, hago acá una aclaración, de los canjes que se han realizado en el año 2005 y 2010. Esos canjes permitieron extender enormemente los plazos de vencimiento de la deuda del Estado Nacional. Eso se realizó en el 2005 y en el 2010. Ahora, a medida que vamos avanzando en el tiempo, esa vida promedio de la deuda se reduce, porque no se emite nueva deuda, sino que es la deuda de ese canje y, sin embargo, los plazos de vencimiento siguen siendo los mismos. Pero aún así todavía tenemos una deuda que tiene una vida promedio mayor que la que teníamos en el año 2003. Pero lo que más me interesa hacer notar en este gráfico es el último par de barras, que es la que tiene un círculo verde, que es solamente tomando en cuenta la deuda con el sector privado y en moneda extranjera. Y lo que se ve ahí es que la extensión en el plazo de maduración, en la vida promedio de la deuda, es notoria, es muy importante. Es decir, una deuda que tenía un plazo de maduración de 8 años, hoy tiene más de 13 años de maduración. Es decir, que aquella deuda que es más difícil de administrar, que es la deuda con el sector privado y en moneda distinta a la moneda nacional, en moneda extranjera, tiene un plazo de maduración mucho más extendido en el tiempo de la situación que teníamos en el año 2003. Un indicador más les muestro que tiene que ver con la deuda en relación a la tasa de interés que tiene asociada. Y como se observa, la gran mayoría de la deuda del Estado Nacional en la actualidad tiene asociada una tasa fija. Lo que vemos acá es que la parte verde de la torta muestra la deuda que se corresponde con tasa fija, mientras que la deuda variable es aquella que se corresponde con
la parte azul del gráfico de torta. Esto quiere decir que también la mayor parte de la deuda tiene tasa fija, eso da mayor previsibilidad al perfil de vencimientos de la deuda y permite administrar mejor esa deuda. Esto no quiere decir que la deuda a tasa variable sea mala per se, pero sí es un riesgo cuando ocupa una parte importante del pasivo de una entidad, en este caso de un país. Las tasas variables, incurrir en endeudamiento en tasas variables son una tentación en ciertos momentos, cuando las tasas se encuentran en niveles bajos, las tasas de interés a nivel general, a nivel internacional en los mercados se encuentran a tasas bajas, pero eso es un riesgo, porque las condiciones internacionales pueden revertirse y eso hace que esa misma deuda que se tomó a tasa variable en supuestas tasas bajas se vuelve una tasa muy difícil de administrar cuando las tasas suben. Para mostrar una dinámica, lo que vemos acá es que la deuda, me interesa acá mostrar la franja, la línea azul, que muestra la deuda con privados en moneda extranjera. Y lo que vemos es que en el año 2003, esa deuda con privados en moneda extranjera representaba el 75%, esto está medido en términos del producto de la economía, el 75% del producto de la economía. Eso se ha reducido y en la actualidad se encuentra por debajo del 10%, aquella deuda, repito, con el sector privado y en moneda extranjera. Y esto se refleja en la sustentabilidad de la deuda comparándolo con distintas variables de la economía. Si uno observa la deuda en manos de privados y en moneda extranjera, comparándolo con distintas variables de la economía, como las reservas internacionales, las exportaciones o el producto de la economía, lo que se observa es la reducción importantísima que se ha logrado, comparado con cualquier indicador, como dije recién, en materia de endeudamiento. Todos estos indicadores muestran una configuración, como dije al principio, absolutamente distinta de la deuda, que la hacen absolutamente sustentable en el tiempo. Y esto se refleja también en la carga de vencimientos que tiene que afrontar el Estado año a año. Y esto se ve en el gráfico que estoy mostrando, como los servicios de deuda se redujeron enormemente en relación al PIB. Si uno observa tanto los vencimientos totales que tiene que afrontar la economía con tenedores privados y organismos internacionales, como los vencimientos de intereses, como son las barras azules en el gráfico. Lo que se ve es que de una carga de servicios mayor al 10%, se pasa en el año 2013 a una carga de servicios del 1,5%. Es decir, que esa configuración de deuda que se altera enormemente, que la hace mucho más manejable, se refleja también en el peso de la carga de servicios que debe afrontar el Estado Nacional en los años sucesivos. Esto también se refleja en el perfil de vencimientos que debe afrontar, y acá sí ya proyectando, mirando hacia adelante, el perfil de vencimientos que tiene el Estado Nacional hacia adelante, se observa que es un perfil de vencimientos absolutamente razonable. Si uno mira el gráfico de arriba, que se observan el perfil de vencimiento de intereses, se ve la cadencia que tiene ese perfil de vencimientos. Y en el gráfico de abajo son los vencimientos de capital. Ahí obviamente sobresalen las columnas del año 2015 y 2017, porque ya todos conocen que en el año 2015, el año que viene, hay que afrontar un vencimiento importante de deuda, como es el vencimiento del BODEN 15, y en el año 2017 también hay que afrontar un vencimiento importante, como es el BONAR 10. Este gráfico, hago una aclaración, se cierra en el año 2024. Es decir, que hay una parte de los vencimientos que estamos dejando afuera en este gráfico, es solamente la deuda que tiene vencimiento en el corto y mediano plazo. Pero fíjense que si incluimos los vencimientos a largo plazo, se observa que en los años, hacia el final del gráfico, se observan los quinquenios del 19 al 23, del 24 al 28, del 29 al 33 y del 34 al 38, y se observa que hay una concentración de vencimientos entre los años 24 y 33, y esto hablan, como dije hace un rato, de la maduración extendida en el tiempo que posee la deuda argentina, el perfil de vencimientos que la hace sustentable en el tiempo. Para mencionar un par de cuestiones y terminar con esta parte que corresponde a
ese periodo, esa configuración de la deuda, que revirtió enormemente la configuración de la deuda que Argentina poseía en el año 2003. Simplemente mencionar un par de indicadores en relación, para hacer una comparación, una breve comparación internacional. Este gráfico no creo que lleguen a ver bien todos los países, pero lo que tenemos en el eje horizontal son una serie de países, un conjunto de países, y lo que se compara en el gráfico es cómo varió entre el año 2002 y 2012 el endeudamiento. Específicamente, cómo se modificó el ratio de deuda a PIB. En términos porcentuales, cómo varió el ratio de deuda a PIB. Y lo que se observa es que para aquellos países cuya barra está por encima del eje horizontal, eso implica un aumento porcentual del ratio de deuda a PIB, mientras para aquellos países cuya barra está por debajo del eje horizontal, está hacia el eje negativo, implica que cayó el ratio de deuda a PIB. Como dije hace un ratito, no creo que lleguen a ver los países, pero sí les marco, no sé si llegan a ver una barra en el medio, una barra gris, que se observa ahí, que marca un 40%, que es el promedio mundial. Es decir, que en promedio la deuda a PIB de los distintos países creció en un 40% en este periodo. Y fíjense que Argentina es la última barra hacia la derecha. Es decir, del conjunto de países que se ve en el gráfico, es el país que más ha reducido el ratio de deuda a PIB, según esta comparación internacional, que no es una comparación nuestra, sino que son estadísticas internacionales. Y para seguir con la comparación internacional, última filmina que les muestro en relación a esta comparación internacional, tomamos acá, esta sí es una comparación nuestra, tomamos un conjunto de países y lo que mostramos es, en la primera columna, la deuda en nivel nominal, el valor de la deuda en nivel nominal, que en la Argentina se encuentra en niveles de 200.000 millones de dólares, alrededor de 200.000 millones de dólares, como todos ustedes saben. Fíjense que ese número, que puede parecer grande, muchos en general se agarran de ese número para decir que la deuda ha mostrado tal o cual dinámica. Sin embargo, la forma correcta de medirla es, como dije hace un rato, compararla con otros indicadores y específicamente con el PIB de la economía, el Producto Interno Bruto. Y si uno observa esa deuda en términos del producto de la economía, lo que ve es que la economía argentina tiene un nivel de endeudamiento que es absolutamente razonable en la comparación internacional. En el cuadro estamos tomando tantos países desarrollados como países emergentes, como países latinoamericanos. Y fíjense que la Argentina se encuentra en un nivel del 40% de deuda en términos del PIB, que es comparable con economías como la de Brasil, que se encuentra en un 50%, la de Colombia en un 45%, y muy por debajo de economías más avanzadas y de economías europeas, por ejemplo. Y si uno toma la deuda per cápita, es decir, dividida por la cantidad de habitantes, también se observa que la Argentina posee un nivel de endeudamiento reducido. Si uno lo toma per cápita por cantidad de habitantes, el nivel de deuda per cápita también es reducido en la comparación internacional. Todo esto, digamos, para, como dije hace un rato, en mostrar cómo ha cambiado la configuración de deuda, el perfil de endeudamiento de la economía argentina durante el periodo que se abre en el año 2003 y que se extiende hasta la actualidad. Esa configuración de deuda es la que se busca y se sigue manteniendo para la economía argentina durante este año y la que se planea mantener para el año 2015. Específicamente, durante este año se continuaron con los lineamientos de la política financiera de los últimos años, de ese periodo 2003-2013 del que hice referencia hace un rato. Básicamente lo que se buscó hacer y lo que se sigue buscando es mantener la estructura de deuda en niveles sustentables, también en cuanto a su composición y plazos, que fue el resultado del desendeudamiento alcanzado para la economía nacional. A la vez se sigue buscando la regularización de pasivos, continuar y culminar el proceso de regularización de pasivos y la cancelación de los mismos, de los diferentes pasivos y obligaciones que van surgiendo de los acuerdos que se van alcanzando. Al mismo tiempo, se sigue buscando la optimización de las fuentes de financiamiento internas, es decir, de nuestro país, principalmente intrasector público, pero no exclusivamente. Para mencionar algunos de los hechos de las acciones que se han tomado y que son importantes para la política financiera durante este año en curso, durante el año 2014,
además de continuar con la utilización de fuentes de financiamiento intrasector público, se han llevado adelante una serie de acciones que nos permiten plantear un 2014 como lo estamos planteando actualmente. En primer lugar, en enero de 2014 se ha realizado una importante operación de manejo de pasivos en el mercado local, que fue el canje de un bono, el BOCAN 2014, que vencía en enero de este año, por un bono con vencimiento en el año 2019. A su vez, en marzo de 2014, como ustedes recordarán, se ha llegado a un acuerdo con la empresa Repsol por la compensación por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF. Eso ha permitido perfeccionar la expropiación de YPF con todos los beneficios que eso implica para la economía nacional, como ha explicado el secretario de Política Económica. Al mismo tiempo, durante el año se han realizado una serie de licitaciones y de colocaciones de títulos de deuda en el mercado local, como fue el Bonar 17, que se han colocado, como dije recién, en el mercado local en marzo y en junio. También hace poco, en septiembre, hemos realizado una nueva colocación de un bono con vencimiento en el 2016 en el mercado local. También merece destacarse el acuerdo que se ha alcanzado con el Club de París en mayo de 2014, al que hacía referencia también hace un ratito. El 30 de junio la Argentina ha continuado pagando su deuda a pesar del litigio y de las consecuencias del litigio que vive el Estado Nacional y la Argentina en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. La Argentina aún así ha seguido y ha continuado con el pago de su deuda. Y a su vez, en julio del 2014, se han firmado los acuerdos con China por las represas y el Belgrano Cargas por 7.000 millones de dólares. Esto es solamente por mencionar algunas de las acciones que se han llevado adelante durante este año en cuanto a la política financiera, la política de financiamiento para el año en curso. Para decir algo más respecto de algunas de las acciones que mencionaba recién, el canje de enero, el que mencionaba hace un ratito, del BOCAN 2014 por un bono con vencimiento del año 2019, fue una operación que fue muy importante, que ha permitido enormes beneficios para el Estado Nacional. Como se observa en la burbuja más grande, el resultado de esa operación, de ese manejo, de esa administración del pasivo, del vencimiento que la Argentina tenía en el mercado local, en pesos, en enero de 2014, ha permitido reducir la deuda en casi 600 millones de pesos, ha permitido también reducir la tasa de interés de esa deuda y ha permitido extender el plazo de ese pasivo. Es decir, que fue una operación que trajo múltiples beneficios en cuanto a los manejos de pasivo de la administración del Estado Nacional. Para mencionar también algo más respecto de estas colocaciones que hemos realizado en el mercado local, las colocaciones que mencioné, que permiten contribuyen al desarrollo del mercado local de capitales, a profundizar ese mercado local de capitales y también a diversificar las fuentes de financiamiento y contribuyen a la construcción de la curva soberana en materia de endeudamiento. Como se observa, el gráfico que estoy mostrando lo que muestra es la curva del Estado Nacional, la curva de vencimientos, la curva de bonos, de bonos específicamente en moneda nacional y que responden a tasa Badlar. Y los vencimientos que se marcan con el círculo son los bonos que corresponden a las emisiones que se han realizado durante el año 2014. Es decir, que se ha avanzado en la construcción de esta curva que también da un marco de referencia para el sector privado, para como dije recién, el mercado de capitales al que recurren los capitales privados. Este hecho, la utilización del mercado local, específicamente con agentes institucionales, la toma de deuda, endeudamiento con el sector financiero específicamente, no es algo muy distinto de lo que hacen muchos países del mundo, es decir, que los estados nacionales se endeudan con sus sistemas financieros, con el sistema bancario y el sistema financiero en su conjunto. Fíjense que lo que estoy mostrando en el gráfico a continuación es
la calidad de deudor o acreedor neto del Estado en relación al sector financiero de su economía. Lo que se muestra acá es los depósitos que posee el sector público en el sistema financiero menos los préstamos que el sistema financiero le realiza al sector público, es decir, la tenencia en cartera de bonos del sector público por parte del sistema financiero. En aquellos países en donde la barra es positiva, está por encima del eje horizontal, es que el sector público es acreedor neto del sector financiero, es decir, que el sector público tiene más depósitos en el sistema financiero que los títulos públicos que el sistema financiero mantiene con el Estado Nacional. Y lo que se ve es que, en general, predomina en el mundo una situación distinta a la de Argentina, es decir, que el sistema financiero es deudor neto del sector público, acreedor neto del sector público, mientras que en nuestro país el sector público es acreedor neto del sistema financiero. Esto habla de un espacio que existe para el financiamiento con el sector privado por parte del Estado Nacional. Y esto es lo que hemos hecho, como dije hace un ratito, con las colocaciones que se han realizado en el mercado local durante este año. De esta manera, para el año 2014 se vienen cubriendo las necesidades de financiamiento con las fuentes que se detallan en la filmina a continuación, en la filmina que se muestra, los desembolsos de organismos de crédito internacional, las operaciones de crédito intersector público, como son los adelantos transitorios del Banco Central, la refinanciación de servicios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los programas de letra intrasector público y otros instrumentos con el sector público, el financiamiento del Banco de la Nación Argentina. A la vez se ha recurrido, como dije hace un ratito, al mercado local en las operaciones que se han realizado de manejo de pasivos y en las colocaciones en el mercado local, principalmente con inversores institucionales. Para este año se han cancelado ya más del 80% de los vencimientos de deuda que la Argentina tenía previstos para este año. Y como se observa en el gráfico que compara el año 2003 con el año 2014, la carga de vencimientos de este año es absolutamente razonable y sustentable, con vencimientos totales con el sector privado y organismos internacionales cercanos al 2% del producto y los vencimientos de intereses en menos del 1% del producto de la economía. Para terminar, voy a hacer algunas referencias al año 2015, a lo que tenemos previsto para el año entrante y que está contenido, como dije hace un rato, en el proyecto de presupuesto que tienen en sus manos. Las necesidades de financiamiento para el año 2015 previstas están asociadas a los rubros que se detallan a continuación, como son el déficit financiero de alrededor de 50.000 millones de pesos, que se conforma por los intereses que se deben afrontar por 96.000 millones de pesos, más, y a eso hay que restar el resultado primario superavitario por 46.000 millones de pesos. A la vez, las amortizaciones de deuda por instrumentos de deuda de mercado, por instrumentos de deuda intrasector público y por préstamos con organismos internacionales y bilaterales, y la inversión financiera del Gobierno Nacional. Esto conforman las necesidades de financiamiento para el año 2015. Dentro de esas necesidades de financiamiento, los vencimientos que tenemos que hacer frente en el año 2015 y que estamos proyectando y tenemos previstas específicamente con el sector privado y organismos internacionales, se observa que se mantienen en niveles absolutamente sustentables y razonables. Fíjense que los vencimientos de servicios totales para el año 2015, que es la primera barra del año 2015, se encuentra en un nivel del 2,7% del producto de la economía. Obviamente esto es un poquito más grande de lo que tenemos previsto para este año, porque se incluye el vencimiento del BODEN 15, que sabemos que es un vencimiento fuerte del año entrante. Pero fíjense que los vencimientos de intereses que tenemos que hacer frente y que tenemos previstos y proyectados para el año que viene, se encuentran en un nivel absolutamente bajo, debajo del 1% del producto de la economía. ¿Cuáles son las fuentes que nos permitirán hacer frente a esos
esas necesidades que se incluyen en el presupuesto. Básicamente, el superávit primario, al que hacía referencia hace un momento, el financiamiento intrasector público, los desembolsos de organismos multilaterales de crédito, los préstamos bilaterales que la Argentina ya posee con distintos países, los adelantos transitorios del Banco Central, los fondos de desendeudamiento a partir de las reservas de libre disponibilidad, las operaciones de manejo de pasivos que podrían realizarse el año entrante y distintas operaciones en el mercado local que, en función de las condiciones de mercado, pueden también realizarse tomando en cuenta lo que venimos haciendo durante este año 2014. En definitiva, para el año 2015 se prevé continuar con la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento. Como hemos hecho durante este año, se prevé utilizar fuentes de financiamiento tanto del sector público como acceder a los mercados financieros locales y en moneda nacional. Argentina, como he mostrado, cuenta con una configuración de deuda soberana y una política financiera que permiten mitigar los principales riesgos derivados del canal financiero internacional, al mismo tiempo que minimizar la vulnerabilidad externa que está asociada a esos canales de financiamiento. Y por lo tanto, la política financiera, entendida como componente clave de la sustentabilidad macroeconómica, va a continuar priorizando los conceptos de uso responsable de las fuentes disponibles como condición fundamental para darle continuidad al actual proceso de desarrollo económico con inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a hacer uso de la palabra el contador Fabricio Volati, secretario de Evaluación Presupuestaria. ¿Dónde está? ¿Va a ser usted de la compu? Y después se por los papeles, a la vieja usanza. Así es. Micropeso está bien. Muy buenas tardes ya, los señores y señoras senadoras y senadores, a los trabajadores de la casa, a los demás presentes. Bueno, vamos a analizar 3 cuestiones, vamos a hacerlo lo más breve posible, atento al tiempo ocupado y a lo que entendemos el tiempo de los senadores. El primero tiene que ver con la estimación de recursos que se hacen en el presupuesto nacional para el año 2015, para lo cual es importante repasar algo que todos sabemos y tenemos presente, pero es importante repasar algunas de las funciones que tiene el presupuesto general en el marco de que es una herramienta de gestión pública y de administración pública. Entre esas funciones se destaca la función legal que tiene que ver con justamente la autorización que hace el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo para llevar adelante determinados gastos e inversiones. La función legal de autorizar justamente esos gastos y funciones es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de estimar los recursos, sobre todo porque si uno autoriza más gastos de los que se prevén que se pueden llevar adelante con el financiamiento disponible, está generando muchas veces un problema en la gestión. Y este es un tema muy importante y que se habla normalmente a la hora de analizar el presupuesto y a la hora de debatirlo, de los mayores recursos que se pueden esperar por encima de la autorización que significa la sanción de esta ley de leyes. El segundo aspecto tiene que ver con el rol de planificación que tiene el presupuesto. Ya lo dijo el ministro Kicillof en oportunidad de presentar el presupuesto en la Cámara de Diputados, que el presupuesto es una herramienta de trabajo y de planificación para la gestión gubernamental. Y esto también es muy importante a la hora de tener en cuenta para el análisis. El otro aspecto tiene que ver con el control, que significa el presupuesto, control que hace el propio Poder Ejecutivo a medida que va avanzando en su ejecución, control que puede hacer el Congreso de la Nación y que pueden hacer distintas instituciones y la ciudadanía en general
que es algo que esperamos que vaya creciendo a medida que pasa el tiempo. Sabemos que se destacan algunas organizaciones como la Asociación Argentina de Presupuesto, los consejos profesionales de ciencias económicas y otras instituciones que hacen un seguimiento permanente del presupuesto y de las posteriores modificaciones, que también nos parece muy importante. Y por último, una función política que es el debate que hace este Congreso conjuntamente con el Poder Ejecutivo, que es quien hace la propuesta original, y donde se priorizan las políticas de gastos, de inversiones y de financiamiento del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno Nacional para el año próximo. Por lo tanto, analizando estas funciones y teniéndola en cuenta, hay que decir que este presupuesto 2015 estima ingresos por encima del 28% de lo que en este año 2014 se espera concretar para fin de año. 28% es un porcentaje que surge de la aplicación de las pautas macroeconómicas que bien describían los señores secretarios del Ministerio de Economía que me antecedieron, y esto es un porcentaje que permite para el año que viene garantizar el funcionamiento del Estado Nacional, las inversiones con un nivel de prudencia fiscal y de razonabilidad. Y esto es importante. Hay quienes públicamente se manifestaron en que la recaudación podía ser mayor a este 28% y que allí hay recursos que luego se pueden administrar en forma discrecional. Y por eso repasaba las funciones que tienen el presupuesto. Nosotros debemos garantizar ese funcionamiento y ojalá tengamos el problema que algunos describen de tener mayores recursos que asignar el año que viene. Pero lo que no podemos hacer es, o tenemos que trabajar todos juntos para no tener menores recursos. Y esto se dio en algunos años, especialmente en el año 2009, generando problemas a la gestión en algunos meses donde los recursos esperados por el presupuesto no se cumplieron. No solo en el Gobierno Nacional, sino también en las provincias que toman las pautas macrofiscales para llevar adelante sus cálculos de ingresos, gastos e inversiones. Por lo tanto, estimamos que este 28% es razonable, que cumple las pautas y respeta las pautas macroeconómicas fijadas en el presupuesto y que se va a trabajar para cumplirlas y ojalá que se pueda superar este nivel de recaudación para cumplir o ampliar las metas y los objetivos de gobierno. También decirle que las provincias están trabajando con ese porcentaje para la presentación y debate y aprobación de sus presupuestos en el marco del 27-28% incremento interanual. Partiendo, decíamos, del 2014, que es un año que, si tomamos una fecha de corte del 30 de septiembre, las provincias han recibido un 35,61% más de recursos que lo recibido en el 2013. Y es verdad, esto está por encima del presupuesto original 2014, pero marca también la posibilidad de ampliar las políticas públicas en las provincias. Estimamos que este porcentaje del 35,6% se va a mantener, incluso se puede incrementar algunos puntos hacia fin de año, marcando una pauta de recursos más que interesante para las provincias argentinas. El segundo aspecto de que queremos hablar tiene que ver con complementar algo que bien se refería el secretario y viceministro de Economía, Emanuel Agis, que tiene que ver con el resultado del presupuesto tanto para el año 2015 que se está proponiendo como para este cierre del año 2014 que está en el mensaje de elevación del mismo. Estimamos para este año un presupuesto deficitario, como ustedes lo van a ver en el presupuesto, en torno al 2% del Producto Bruto Interno para el resultado primario y al 4% para el resultado financiero, pero queremos allí hacer un análisis porque bueno, ese resultado incluye la inversión que significó para los argentinos de recuperar a través de la expropiación el 51% de las acciones de YPF. Esto está incluido allí en este resultado y es algo que no es habitual, que no va a estar en el año 2015 o no está en el proyecto de presupuesto una medida tal. Por lo tanto, creemos que es importante analizar ese resultado con y sin la expropiación de YPF para poder compararlo
y allí vemos que tiene una reducción sin YPF, sin la expropiación de YPF. ¿Cómo va a terminar el año 2014? Tiene una reducción del déficit que ronda en el 0,9% al 2,9%. Y allí queremos también analizar lo que es el gasto en energía, que está relacionado directamente con los subsidios, que hoy hablaba el secretario, que es una decisión política de que el Estado Nacional se haga cargo de mantener los niveles de tarifa y de consumo en nuestro país. Desde el 2003 al 2013, la producción de energía en el país se ha incrementado en casi un 46%, pero el consumo domiciliario ha superado el 90%. Y este mayor consumo domiciliario significa mayor nivel de vida, mayor calidad de vida de nuestro pueblo. Y es importante mantener esto, por más que se lo tenga que hacer con el esfuerzo fiscal de nuestro gobierno nacional o del Estado Nacional. La otra forma, como bien decía el secretario, es aumentar las tarifas, y eso va a excluir seguramente a muchas familias del consumo actual que hoy tienen, que está entre los consumos más altos de América Latina, triplicando el consumo domiciliario de Brasil y más que duplicando el consumo de los restantes países vecinos. Y esto es muy importante y creemos que hay que hacer el esfuerzo para mantenerlos, mientras se avanzan con las políticas de inversión que logren la soberanía energética en los próximos años, y de esta forma entendemos que el resultado, que hoy es deficitario, va a pasar a ser superavitario, y para ello hemos hecho el cálculo. Si uno toma sin YPF y sin el resultado, sin el gasto energético, el resultado 2014, tenemos un superávit tanto primario como financiero. Primario de más de 100.000 millones y financiero en 29.000 millones. Y en lo que respecta al Producto Bruto Interno, el superávit es de 2,7% del Producto Interno Bruto en primario y del 0,7% el resultado para el año 2014, repito, financiero, sacando YPF y sacando los recursos destinados a cubrir el déficit energético. Por lo tanto, creemos que es una política principal y un desafío que tenemos hacia los próximos años. Eso en 2014 y en 2015 se repite en el presupuesto la misma situación. Uno ve un superávit primario de 46.594 millones de pesos y un déficit financiero de 49.624 millones de pesos en el presupuesto. Si sacamos de esos números la energía o los recursos destinados a financiar los subsidios, vemos que el superávit pasa a ser primario en 185.000 millones y en 89.000 millones de pesos financiero. En relación al Producto Bruto Interno pasa a ser un superávit primario de 3,8% y del 1,8% el financiero, mostrando una vez más la administración que ha tenido este gobierno en torno a los sucesivos años de su gestión. Y un tercer aspecto que queremos compartir con ustedes y para lo cual le vamos a distribuir una impresión de un trabajo que hemos hecho conjuntamente la Jefatura de Gabinete con el Ministerio de Economía. Ahí le vamos a entregar un trabajo para dejárselo a los señores senadores. Y bueno, para los demás presentes también el trabajo está publicado en la página web de la Jefatura de Gabinete. Y tiene que ver con una mirada por ahí distinta del presupuesto, atendiendo a las políticas principales de inclusión social, de inversión, de generación de empleo que están incluidas en el presupuesto 2015 y que a veces, si uno mira las planillas habituales del presupuesto, cuesta totalizarlas. ¿Y por qué cuesta? Porque uno relaciona una política con un ministerio muchas veces y encontramos que son varios los ministerios, jurisdicciones o a veces organismos públicos que intervienen en una misma política. Así vemos cómo, y lo van a encontrar en un cuadro resumen, que hay en la hoja,
La hoja 20, donde en cada una de las políticas intervienen distintas cantidades de ministerios, por ejemplo, en la mejora en el nivel de ingreso, que es una política que lleva adelante el Gobierno Nacional en los sucesivos años. Intervienen 7 ministerios con una inversión de 276.000 millones de pesos, equivalente al 22% del presupuesto. Allí tenemos en educación y formación 83.000 millones de pesos, con una intervención de 10 jurisdicciones o ministerios. Después van a encontrar el detalle de cada ministerio, qué aporta, qué montos aporta a cada una de estas políticas. Lo mismo en la política para niñez y adolescencia, con la participación de 5 ministerios y en un monto total que supera los 71.000 millones de pesos. Infraestructura básica con 53.000 millones de pesos. Discapacidad, por ejemplo, que es una política que ha crecido en participación en los sucesivos presupuestos y que uno encuentra que interviene en 4 jurisdicciones, porque uno por allí relaciona discapacidad con la CONADI, la política que lleva adelante la CONADI, pero sin embargo encuentra que son distintas jurisdicciones las que intervienen en esa política. Lo mismo en las políticas de empleo, de cultura, de ambiente, de seguridad de fronteras, de cooperativas y mutualismo, donde hay 9 jurisdicciones que intervienen en esa política por un total de casi 4.000 millones de pesos de inversión. Allí está el detalle, aclarando un aspecto que por ahí van a encontrar un mismo concepto, un mismo gasto, inversión de un ministerio en más de una política, no es lo común, pero sí se va a encontrar. Por ejemplo, uno habla de discapacidad y tiene que incluir las pensiones por discapacidad que se invierten en el Estado Nacional, y después va a encontrar mejora del ingreso también totalizada las mismas pensiones. No es la idea, no se crea que se duplica el gasto, sino que es la forma en que entendemos que hay que aislar la política, ver todas las jurisdicciones o ministerios que intervienen, y allí van a poder ver la importante inversión en inclusión social, en distribución del ingreso que significan las políticas que están incluidas en el presupuesto 2015, pero que no son otra cosa que la continuidad de la política en esta más de una década que lleva adelante este gobierno, primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner. Le dejamos este aporte, no tiene más que otra intención, para el análisis de los señores senadores. Muchas gracias.